Muy buenas tardes amigos del mundo. Les habla Goura Prendas desde Sudamérica, Lima, Perú, directamente del se llama Goura Mandir, acá acompañado de mi hija Darshani Priya. Hoy día los hemos invitado porque vamos a celebrar, vamos a conmemorar, vamos a hacer un homenaje póstumo a nuestro Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoy nuestro maestro espiritual, nuestro Param Guru, nuestro Jagat Guru, nuestro maestro espiritual del universo, hoy está cumpliendo 125 años. 125 años, y él viajó a los Estados Unidos, al occidente, salió de la India en 1965. A la edad de 69 años, él viaja en un buque barquero en 1965 para cumplir la instrucción de su maestro espiritual. Entonces todo esto lo vamos a contar en el satsanga. Ahora los queremos invitar para que nos acompañen en este Vayan Kirtan en honor a Srila Prabhupada, porque era uno de los Vayan que él gustaba cantar, y sobre todo cuando cantaba en el occidente, pues muchos de los devotos hablan en sus crónicas que Srila Prabhupada, pues a la hora de invocar este mantra, lágrimas fluían de sus ojos y entraba en trance, porque lo hacía recordar hacia Vrindavan. Muchas gracias, muy buenas tardes. Jai Srila Prabhupada, Jai Sahu Maharaj, todas las glorias de los devotos reunidos. Muchas bendiciones a todos los presentes y para todos los devotos y no devotos del mundo. Jai Srila Prabhupada ki jai. Yasodananda Raya Yana Jana Yasodananda
Madhava Gavihari Radha Madhava Gavihari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Gopiyana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Vrayayanarangana Yashodanandana Vrayayanarangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Gurudeva 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 Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gaura Premanandi, Hari Bo. Muchas gracias, amigos del mundo, por acompañarnos. Muchas gracias por participar de este programa. La verdad que me emociona mucho celebrar los 125 años de Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De mi parte, yo conocí a los devotos en 1900, finales de 1976. Yo lo conocí, yo era muy pequeño, yo en ese entonces tendría 12 años y yo llegué a conocer a los devotos, pero sinceramente no sabía quién eran, no sabía realmente quiénes eran. Yo simplemente los vi y me llamó la atención. Era un niño todavía de 12 años y de ahí lo volví a ver en 1982. En 1982, 76, después de 6 años, puede ser, sí. En 1982 los llegué a ver en mi alma mater,
en la Facultad de Psicología de la Universidad San Martín de Porres, aquí en Perú, y ellos ingresaban para dar una conferencia y estoy segurísimo que era Pralananda Maharaj, discípulo de Srila Prabhupada, que entraba con el padre Bellido. El padre Bellido era un sacerdote, psicólogo a la vez, y él nos enseñaba psicología de la comunicación. Y eran muy amigos los devotos. Y en ese entonces, pues Pralananda Maharaj visita la Facultad de Psicología de la Universidad San Martín de Porres en la avenida, en la calle Santa Cruz, con la avenida Salaverry en Jesús María. Ahí fue la segunda vez que los vi a los devotos, pero ya esta vez los vi y los escuché. Y en el año 85 para 86, ya yo después de terminar la Facultad de Psicología, graduándome en Psicología Clínica, me alisto para vivir en el templo. Entonces me fui a vivir al templo, a un templo muy bonito que quedaba en el centro de Lima, en el Jirón Callao, a media cuadra de la avenida Tacna, a 50 metros del convento de Santa Rosa y a 4 cuadras de la Plaza Mayor, donde está la Catedral de Lima. Cierto es que yo me entusiasmé mucho en el año 82, cuando los devotos los conocí ya, y no solamente los conocí, ya era más grande, sino los escuché. Y posteriormente en el 85, mediados del año 85, empiezo a leer los libros de Srila Prabhupada. Después me enteré quién era el autor. Entonces pienso a leer, y el primer libro que leo es La Perfección del Yoga. Es el primer libro que leo, La Perfección del Yoga. Posteriormente leo Viaje Fácil a Otros Planetas. De ahí encuentro como un tercer libro, un pocket devotion, un libro pequeño en la biblioteca de mi casa. Encuentro el libro de el Bhagavad Gita tal como es. Al tiempo me entero que pues nada más y nada menos quien había traído esos libros a casa, quien los había comprado, había sido mi padre. Mi padre, un señor de ciencias, médico con 2 especialidades de pediatría y radiología, y parece que en esos devenires de su vida, subiendo los bus para trasladarse de un lugar a otro, parece que subieron los devotos a predicar, a hablar acerca de la conciencia Krishna, acerca de la importancia del Bhakti Yoga, de la filosofía y el libro que tenían en ese momento para ofrecer. Entonces, ¿cómo habrán sido los devotos convincentes que uno de ellos fue mi padre que compró? Y seguro que lo habrá comprado en diferentes oportunidades porque trajo 3 libros. No creo que el mismo devoto le vendió los 3 libros. Entonces, con más razón, cuando me enteré que mi padre quería comprar esos libros, con mucho más razón empecé a leerlos con mucha seriedad, con mucha atención, ya que mi padre es un hombre de ciencia, un médico graduado en la Universidad Mayor de San Marcos. Entonces se conoce que los que estudian, los que ingresan a San Marcos son gente muy preparada, muy estudiosa, y que sí estudia medicina, con mucho más razón, porque creo que no pueden desaprobar un curso, porque si desaprueban un curso, automáticamente dejan la carrera y tienen que estudiar, qué sé yo, biología, odontología, psiquiatría, si en aquel entonces había, pero ya nutrición, pero ya nada que ver con medicina. Entonces, con esa fuerza, sabiendo quién lo había comprado, pues comencé a leerlo con mucha seriedad, tanto así que me abrió todo un panorama más grande, o profundizó más en los temas de la psicología occidental, y comencé a fusionar la psicología con la filosofía del Oriente, y me ayudó mucho para sustentar la tesis de psicología, tener ya la facilidad de palabra, hacer analogías o metáforas dentro de lo que yo estaba sustentando la tesis de niños excepcionales, exactamente niños autistas. Yo podía hacer metáforas, o podía hacer analogías, o podía contar un pasatiempo de Krishna y lo dirigía con el tema que estaba hablando sobre el autismo. Entonces esto me valió mucho para tener una buena calificación. Entonces, pero yo ya vivía en el templo.
Entonces, enterándome pues en todo ese tiempo y haciendo un estudio comparativo entre la psicología y el estudio Vedanta, pues comienzo a leer con detenimiento, y no solamente leer, sino a ver videos de la vida y obra, vida y preceptos de Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el fundador acharya del Movimiento para la Conciencia Krishna, de la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna. ¿Qué tiene que ver Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada con nosotros, con el occidente? ¿Qué tiene que ver? Una persona dice, pero ¿qué tiene que ver yo si yo soy un occidental, esto viene de la India, ¿qué tengo que ver yo con ello? La verdad, amigos, que tiene que ver mucho, tenemos que ver mucho, ya que Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada no era un maestro entre el montón de los maestros, entre los muchos maestros que hay en la India. No, por favor. Y no se lo digo porque yo sigo esta línea de pensamiento, sino que esto fue todo un estudio comparativo que hice en la psicología, con el estudio Vedanta, con los Vedas. Y realmente me topo con la vida de Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada y me quedo más que copado, más que satisfecho, más que admirado por su vida, ya que Abhaycharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada viene de unos padres comerciantes de una posición muy acomodada, para empezar, de una posición muy acomodada y de padres comerciantes, pero a su vez tanto papá y mamá eran grandes devotos Vaishnavas. Entonces, Srila Prabhupada originalmente nace en Calcuta al día siguiente de celebrarse Yamastami, la Navidad de la India. Por eso que ayer hemos celebrado Sri Krishna Janmastami, la Navidad de la India, y celebramos hoy la aparición de Abhaycharan Bhaktivedanta. Srila Prabhupada nace en 1896, hace 125 años, en Calcuta, de padres Gaur Mohan, su papá, y su mamá, ¿no? Entonces su papá era Gaur Mohan y su mamá Rayani. Srila Prabhupada nació y creció viendo a su padre, que después de que hacía sus actividades laborales, que trabajaba mucho en un gran comerciante próspero, siempre se ocupaba en adorar a sus señorías, al Señor en un altar de la casa. Entonces de chiquito siempre vio esa conducta del papá. Tanto así que a los 4 o 5 años, su papá le regala en miniatura un juguete del Ratra Yatra, de estas carrozas que salen todos los años, de hace miles de años. Salen 3 carrozas que sale el señor Jagannath, Baladeva y Subhadra. Entonces sale Krishna con su hermano Baladev y su hermana Subhadra. Entonces todos los años en Jagannath Puri salen estas carrozas hermosas, y es la oportunidad para que la gente común pueda ver al Señor del Universo, el Señor Jagannath, el Señor del Universo. Entonces, Srila Prabhupada tuvo, el primer juguete que le dio a su papá fue una carroza del Ratra Yatra. Y él, cuando llegaba el festival de Ratra Yatra, el festival de las carrozas, que más o menos siempre es en julio, pues él alistaba todo para hacer su Ratra Yatra, y no solamente las familias, no solamente los familiares, sino toda la vecindad lo acompañaba, le ayudaba pues a cocinar, a preparar dulces, le ayudaba pues a decorar la carroza, y le ayudaba pues a poner los ornamentos en el Jagannath y Subhadra, y le ayudaban a jalar la soga para tirar de la soga y hacer todo el Ratra Yatra, toda la comparsa, toda esta caminata con el señor Jagannath, con la carreta así. Entonces eso eran los juegos de Srila Prabhupada. Más adelante su padre le compra una mirdanga, esta mirdanga que hemos tocado hoy día, se llama mirdanga, que tiene dos parches de ambos lados para tocar. Y esta mirdanga fue comprada por su padre, y no solamente le compró, sino que su padre le puso un maestro, un profesor de mirdanga, para que le enseñe a tocar mirdanga. Entonces, de alguna manera, Srila Prabhupada, de muy niño, se fue preparando. De ahí su padre lo puso en una escuela, una de las más altas escuelas en Calcuta o en Jalabad, que se fueron a vivir, el college, no recuerdo mucho el nombre exacto,
y ahí se graduó con honores, un estudiante muy calificado, y finalmente se dedicó a estudiar ingeniería química, Srila Prabhupada. Tanto así que trabajó para un gran laboratorio farmacéutico, y finalmente él hizo un gran laboratorio farmacéutico, algo de Bosé, algo así era la empresa farmacéutica donde él trabajaba. Tanto así que Srila Prabhupada pues hizo próspero y todo. Entonces, más adelante, Srila Prabhupada se casa, tiene sus hijos y comienza a ser un comerciante en la industria farmacéutica, y abre como un laboratorio, una farmacia en casa, muy grande, muy bonita, toda bien variada, copada. Pero en ese entonces él se alista, se une al movimiento no violento de Mahatma Gandhi. Entonces él comienza a pertenecer al movimiento Mahatma Gandhi, que eran de los grupos que rechazaban cualquier título que le pudiera ofrecer los ingleses. Por ejemplo, el título de ingeniero químico, abogado, como fue lo que rechazó Mahatma Gandhi mismo, que él estudió abogacía en Inglaterra, y cuando vio este pasaje en Sudáfrica de que discriminaban a los hindúes y los sacaban de los trenes en Sudáfrica, pues Mahatma Gandhi vino resoluto a decir: definitivamente dejo todo, no quiero estos títulos que me lo van a dar los ingleses, y ahí comenzó su revolución no violenta. Entonces, por esa inspiración, Srila Prabhupada o Adai Charan, que fue el nombre que le quiso sus padres, se entusiasmó con ese carácter, se entusiasmó con esa revolución no violenta, con esa interpretación, con ese análisis que tuvo Mahatma Gandhi, y comenzó a participar de este grupo. Entonces, él nace en 1896. En 1922, Srila Prabhupada conoce a su maestro espiritual, a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada Thakur, el más eminente maestro espiritual de esa época, el maestro espiritual Vaishnava Acharya. Entonces lo conoce, tiene un diálogo, y cuenta las crónicas que 10 años después, en 1932, Srila Prabhupada toma primera y segunda iniciación de Bhaktisiddhanta Sarasvati, el gran prominente maestro espiritual, escolástico, matemático, astrólogo, y un gran predicador de la cultura Gaudiya Vaishnava. Entonces, en 1932 le da iniciación, y ahí es cuando le dice: cuando tengas un poco de dinero, imprime libros y predica, explícale la filosofía de la Gaudiya Vaishnava a la gente de habla inglesa. Entonces, Srila Prabhupada tuvo siempre ese pensamiento, esa instrucción de su maestro espiritual cuando se inició en 1932, cuando toma primera y segunda iniciación, y en 1944, estamos hablando de 12 años después, ¿no? Después de 10 años, 1986 nace, 1922 conoce a su maestro, en 1932 se inicia toda una iniciación, y en 1944, estamos hablando de 12 años después, Srila Prabhupada inaugura la impresión de estos libros de vuelta al Supremo, de vuelta al Supremo con sus propios medios. Ya, entonces discúlpenme, se está yendo un poquito la conexión, Dios mediante no se haya cortado todo. Entonces estamos hablando que después de 12 años, en 1944, Srila Prabhupada funda o escribe o finalmente llega a editar su revista De Vuelta al Supremo con su propia economía, y no solamente la imprime, sino que él sale a distribuirla él mismo. Y ahí acá hay un pasatiempo que a mí me conmovió mucho cuando lo leí y cuando lo escuché en un video, pero sobre todo cuando lo leí, porque cuando lo leí, no, pues es como que yo mismo lo hubiera visto, ¿sí? Srila Prabhupada un día estaba distribuyendo sus libros, sobre todo la revista